que todavía se está conectando gente, pero bueno, ya es la hora y vamos a ir empezando. Bueno, daros a todos la bienvenida a esta jornada sobre novedades en el sector vitivinícola en producción ecológica, que se enmarca dentro del programa de IDACIL Investiga, Innova e Informa. Y vamos a comenzar ya directamente. La jornada está estructurada en dos partes. Una primera parte en la que vamos a contar de forma más técnica o más lo que es la normativa con los cambios y las novedades que hay con el nuevo reglamento. Y en una segunda parte, en la segunda mitad, hablará un operador ecológico para contarnos un poco cómo lleva a cabo esas novedades. Entonces, para comenzar, voy a compartir mi presentación. Vale, deciros, al finalizar las dos ponencias, responderemos a todas aquellas dudas que nos hayáis propuesto y que iremos recogiendo a través del chat, ¿vale? Es decir, a medida que va avanzando la jornada, si os surgen dudas, las vais plasmando en el chat. Y en el último tiempo de la jornada, pues procederemos a responder la mayoría de ellas, y las que no, y las que se queden pendientes os responderemos por mail, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Antes de nada, quería simplemente poneros en antecedentes, que conocieseis cuál es la situación actual del sector vitivinícola en Castilla y León. Como veréis, desde el 2008, la superficie dedicada a producción ecológica de uva, ¿vale? o la superficie de viñedo ha ido creciendo. Es cierto que desde el 2015 ese crecimiento ha sido mayor, de tal forma que a día de hoy llegamos a casi 10.500 hectáreas dedicadas a producción ecológica, lo que suponen 10.500, casi 10.500 hectáreas de viñedo en ecológico, ¿vale? Lo que suponen casi un 12% de la superficie ecológica total que tenemos en Castilla y León, que es de 88.332 hectáreas, ¿vale? Entonces, como todos sabréis ya, desde el 1 de enero del 2022 es de aplicación el nuevo reglamento de producción ecológica, el reglamento 2018-848. Este reglamento entra en vigor, pues, de aplicación ya a partir del 1 de enero de este año, y a partir de enero de este año todos los operadores tendremos que estar ya trabajando de acuerdo al nuevo reglamento, es decir, tendremos que haber adaptado nuestro sistema de autocontrol a los nuevos requisitos del reglamento. Durante este año vamos a encontrarnos operadores con el certificado en base al reglamento anterior, pero todas las visitas de control que realicen las entidades de control tienen que ser ya en referencia al nuevo o frente al nuevo reglamento. Y además, el certificado que emitan ya será con referencia al nuevo reglamento. Los certificados emitidos con referencia al reglamento anterior tendrán como máximo validez hasta el 31 de diciembre de este año, ¿vale? A partir de entonces no habrá ningún certificado con referencia al antiguo reglamento. Es cierto que también aquellas bodegas, en este caso, que puedan tener productos que se han elaborado de acuerdo al reglamento 834, pues podrán seguir comercializando esos productos, ¿vale? Hasta que se agoten las existencias sin ningún problema.
El nuevo reglamento, pues se ha complicado la cuestión en cuanto a que si antes con en 3 reglamentos se recogían todos los requisitos que tenían que cumplir los operadores ecológicos o todos los actores que intervenimos dentro del sistema de producción ecológica. Con esta nueva normativa, pues contamos con un reglamento base, que es el reglamento 2018/848, pero además hay otros 17 reglamentos delegados, otros 9 reglamentos de ejecución, en los cuales se desarrollan diferentes artículos que se recogen en el 848. Por lo cual, a la hora de echar mano de la normativa, pues se complica un poco más las cosas porque hay bastantes más reglamentos que consultar. Hemos dicho que el 848, digamos, es el reglamento base en cuanto a los requisitos de producción ecológica y todos los reglamentos o los actos delegados que lo complementan. Y luego tenemos también el reglamento 2017/625, que sería el reglamento específico sobre los controles oficiales. Como todos sabemos, la producción ecológica es un sistema productivo que está sometido a controles oficiales. Pues bien, en este reglamento se recogen las normas específicas que tenemos que cumplir en cuanto a los controles de la producción ecológica y el etiquetado de los productos ecológicos. Y además, a través de este reglamento, se establece la necesidad de que la autoridad competente, que en este caso en Castilla y León somos el ITACIL, haya designado laboratorios oficiales en los cuales serán los únicos en los cuales se podrán realizar los análisis de las tomas de muestras que se realicen. Es decir, tenemos un listado en nuestra página web para realizar las analíticas de las muestras que las entidades de control tomen a los operadores, en el caso de los análisis iniciales y los análisis dirimentes. Y empezando ya un poco en materia en cuanto a los cambios, pues como principales cambios que se han incluido con el nuevo reglamento están las categorías de productos que podemos certificar en producción ecológica. Reseñable, pues que dentro de la categoría A, sobre plantas y productos vegetales sin transformar, se han incluido también todo lo relacionado con los materiales de reproducción vegetal y semillas. Este alcance sería el alcance frente al cual se tendría que certificar un viticultor, ¿vale? En la categoría A. Y además se ha creado una categoría nueva específica para el vino. Entendemos que esta categoría nueva que ha surgido o que han estimado necesaria, digamos, diferenciar del resto de productos, se debe a que el vino es un producto que está sujeto a una amplia normativa a nivel europeo. Y luego además, dentro de, aparte de las categorías que se han especificado, se han incluido otros productos que se pueden también certificar. Así, en el anexo 1 del reglamento 848 se recogen aquellos productos que también entrarían dentro del alcance de certificación. Con este anexo, lo que se ha hecho también, pues, por ejemplo, se han aclarado, aparte de incluir nuevos productos, como pueden ser tapones de corcho natural, algodón, lana, pieles, etcétera, se han aclarado productos que antes, con la anterior normativa, no quedaban muy claros si entraban dentro del alcance de certificación o no. En este caso, pues queda claro que es posible la certificación de las hojas de vid, la sal, que está todavía por la Comisión Europea, está todavía pendiente de que la Comisión Europea
o sea que el nuevo reglamento que regula la producción de sal marina, los aceites esenciales, ¿vale? Y luego también se recogen los tapones de corcho natural no aglomerados y sin sustancias aglutinantes. ¿Significa esto que a partir de ahora en las bodegas solamente vamos a poder utilizar tapones de corcho que estén certificados en producción ecológica? Pues de momento, como esto es un alcance nuevo o un producto nuevo dentro del alcance de certificación de producción ecológica, de momento no hay operadores, por lo menos en Castilla y León no hay operadores, por lo cual no será obligatorio que se utilice tapones de corcho natural certificados en producción ecológica. Es decir, de momento podemos seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora mediante el uso de los tapones que estamos utilizando, ¿vale? A medida que se vaya desarrollando el sector y vayan apareciendo oferta de tapones de corcho, pues llegará un momento en el que sea obligatorio el uso de este tipo de tapones. Pero de momento seguimos como estamos trabajando hasta ahora. Otra de las novedades, digamos, que se incluye dentro de la nueva normativa, aparte de que se pueden certificar operadores de forma independiente, también se pueden certificar grupos de operadores y además aquellos operadores que tengan subcontratada alguna actividad, existe la posibilidad de que esa actividad subcontratada se incluya dentro de su alcance de certificación, siempre y cuando se mantenga bajo su responsabilidad esa actividad. Es decir, no se delegue esa actividad o esa responsabilidad en la empresa con la que se ha subcontratado, ¿vale? Es decir, esto supone que la empresa con la que hemos subcontratado esta actividad estaría sometida también a control por parte de nuestra propia entidad de control, sin necesidad de que se certificase también. Igual que en la anterior normativa, se establece el periodo de conversión, es decir, cuando un operador que se encuentra en convencional quiere empezar a trabajar en ecológico, tiene que pasar un periodo de conversión, que en el caso del viñedo siguen siendo 3 años, ¿vale? Y este tiempo empieza a contar desde que el operador comunica su declaración de inicio de actividad, ¿vale? Desde el momento en el que se declara el inicio de actividad, tendrá que pasar 3 años naturales y después de esos 3 años naturales, la primera cosecha podrá ya venderse o comercializarse como ecológica. ¿Vale? Durante ese periodo de conversión tendremos que estar sometidos a control, cumpliendo la normativa de producción ecológica y no podremos vender nuestro producto como ecológico. ¿Vale? El primer año en ningún caso y en el segundo y el tercer año podríamos venderlo como un producto en conversión a la producción ecológica. En Castilla y León, coincidiendo con el cambio de reglamento, a mediados del año pasado, también pensando en la nueva normativa, establecimos que para todos los operadores que quieran pasar de convencional a ecológico va a ser obligatorio pasar esos 12 primeros meses en conversión, sin posibilidad de que se reconozca retroactivamente ese periodo de conversión. Dentro de la nueva normativa, como en la anterior, existe la posibilidad de solicitar un reconocimiento retroactivo del periodo de conversión, siempre y cuando podamos asegurar que las ubicaciones o las parcelas para las que solicitamos este reconocimiento no han sido tratadas con productos no autorizados en los 3 años anteriores a la solicitud, ¿vale? Entonces, en Castilla y León hemos dicho que este reconocimiento retroactivo solamente se podrá aplicar para, en el caso del viñedo, para los 2 últimos años. Es decir, el primer año, los 12 primeros meses, tiene que ser conversión sí o sí,
y solamente se podrán reconocer el segundo y el tercer año, en el caso de que cumpla pues las condiciones que establecemos, que no ha habido tratamientos en los 3 años anteriores con productos no autorizados en producción ecológica, que solamente se ha solicitado una vez este reconocimiento, es decir, en el caso de que se solicite el reconocimiento retroactivo del periodo de conversión no se ha resuelto positivamente, ya no se podrá volver a solicitar. Solamente lo podrán solicitar aquellos operadores que no se encuentren ni en suspensión, ni en retirada, ni en prohibición de la comercialización. Y que puedan asegurar que no han aplicado productos no autorizados en los últimos 3 años. Todo esto viene regulado en una instrucción técnica IT 27 sobre modificación del periodo de conversión, donde se detalla cómo se tiene que llevar a cabo este proceso de solicitud, ¿vale? La solicitud se tiene que realizar por parte del operador a la entidad de control. Inicialmente, lo que el operador hace es solicita a la entidad de control que le realice el informe técnico con propuesta favorable o no para presentar luego a la autoridad competente, que será el propio operador a través de la sede electrónica el que haga la presentación al ITACIL, a la autoridad competente, adjuntando toda la información y la documentación del informe técnico que ha realizado la entidad de control. Este informe técnico lo realizará la entidad de control de aquellas ubicaciones o de aquellas parcelas en las que quieren solicitar el reconocimiento retroactivo, y para ello la entidad de control pues tiene que verificar mediante una visita de control in situ en las ubicaciones del operador, pues que todos los datos suministrados por el operador son correctos, coinciden con lo que está en el registro de producción ecológica, las declaraciones de la PAC, puede presentar las pruebas que justifiquen que no han aplicado productos no autorizados en los 3 años anteriores, y además tendrá que acompañar este informe de una toma de muestras. En nuestro caso, que estamos hablando de viñedo, esa toma de muestras tendrá que ser de tierra, de suelo y de cultivo, ¿vale? Y de viñedo, en este caso. Además, en este nuevo reglamento también se detalla muy bien las obligaciones que tienen los operadores en cuanto al momento en el que un operador tenga sospecha de que un producto no cumple, ¿vale? Ya sea porque tenga sospechas de que puede haber tenido un despiste, o bueno, en cuanto tengamos sospechas o porque haya tenido una analítica positiva, etcétera. Bueno, pues el operador, en cuanto tiene ya esa sospecha, lo que tiene que hacer es identificar primero todo el producto que puede ser afectado, demostrar o intentar demostrar si esa sospecha, corroborar esa sospecha, ¿vale? No comercializar el producto que puede estar afectado bajo las menciones de producción ecológica hasta que no demuestre si la sospecha puede descartarse o no. Y además, en el caso de que esa sospecha se corrobore finalmente, tendrá que comunicárselo a su entidad de control. La entidad de control, en cuanto recibe esa comunicación, tiene la obligación de iniciar una investigación oficial, ¿vale? Y prohibir provisionalmente la comercialización de ese producto, hasta que se disipen esas sospechas o se pueda demostrar que realmente por parte del operador no hay ningún incumplimiento. De cualquier manera, ese producto no se comercializará como ecológico siempre y cuando el operador, ¿vale? Se demuestre que ha utilizado productos no autorizados, que no ha adoptado las medidas de precaución adecuadas
o que no ha tomado medidas correctivas, las medidas correctivas exigidas por la entidad de control. En cuanto al manejo de la finca, como en el anterior reglamento, como en la anterior normativa, la totalidad de la explotación se tiene que gestionar bajo producción ecológica. Es decir, no existe la posibilidad de que tengamos viñedo eco y no eco bajo un mismo operador, ¿vale? Sí que es posible, cuando podamos demostrar que son variedades distintas que pueden fácilmente diferenciarse, es decir, podríamos tener viñedo de uva tinta en ecológico y viñedo de uva blanca en convencional, ¿vale? Hay una diferenciación fácil del cultivo. Y también podríamos excepcionalmente tener eco y no eco, siempre y cuando nos comprometamos que en un plazo máximo de 5 años toda la explotación la vamos a convertir a ecológico. El cambio con el nuevo reglamento es que antes esto solamente se podía hacer con variedades distintas, ¿vale? Pero además, con este nuevo reglamento, a esta situación excepcional se pueden acoger aquellos operadores que incluso tengan las mismas variedades de viñedo, ¿vale? Y en este caso es posible para centros educativos o de investigación o viveros contar con cultivo eco y no eco, ¿vale? No le aplicaría esto. En cuanto a la gestión de las plagas y malas hierbas, pues el nuevo reglamento detalla un poco más las medidas preventivas que tenemos que llevar a cabo. Como todos sabéis, en producción ecológica tenemos que trabajar de manera preventiva, ¿vale? Entonces aquí con el nuevo reglamento detalla un poco más la utilización de enemigos naturales, elección de especies y variedades o materiales heterogéneos, que es la novedad, la utilización de materiales heterogéneos, técnicas de biofumigación o incluso tratamientos de vapor de poca profundidad. Una vez que aplicando estas medidas preventivas no podamos proteger adecuadamente nuestros cultivos, será ya cuando podremos o tendremos que acudir a aquellos productos fitosanitarios que se recogen en la normativa. En este caso es el reglamento 2021-1165, donde se recogen los anexos de aquellos productos que se pueden utilizar en producción ecológica. Y en el anexo 1 se definen los productos fitosanitarios. Bueno, los he recogido aquí, ¿vale? Pero paso rápido, simplemente pues, porque vieseis un poco por encima lo que hay. Detenerme aquí en el caso del cobre, que esto ya había cambiado con la anterior normativa, que se ajusta al reglamento 540 en cuanto a la cantidad máxima de cobre que podemos utilizar, que son los 28 kilos por hectárea a lo largo de un periodo de 7 años, ¿vale? Y luego, así de forma resumida, pues contaros que se han incluido sustancias básicas nuevas, como puede ser cerveza, polvo de semilla de mostaza, extracto de bulbo de helio y cepa, etc. Se han eliminado sustancias como puede ser la cuasia, extraída de cuasia amara y la cera de abejas, y hay algunas sustancias en las que se han cambiado las condiciones de utilización, como puede ser en el etileno, en los aceites vegetales, en el fosfato férrico, ¿vale? Que en este caso el fosfato férrico ya no está bajo su uso, ya no está condicionado, ¿vale? En cuanto al mantenimiento de la fertilidad del suelo, pues aquí sí que ha habido un cambio importante. Y en el caso del viñedo,
dentro de las medidas preventivas que se incluyen como obligatorias, bueno, es el uso de cultivos a corto plazo de leguminosas y abonos verdes, ¿vale? En el caso de cultivos perennes, como es el caso del viñedo, se recoge la necesidad de utilizar cubiertas en base a leguminosas y abonos verdes. Y además, como en la anterior normativa, se establecen aquellos productos que podemos utilizar con objeto de fertilización, que son fertilizantes de origen orgánico, como puede ser el estiércol animal o la materia orgánica. En el anexo 2 del 2021-1165 se recogen los productos que podemos utilizar como fertilizantes. Incluye el estiércol de granja, como en la anterior normativa, y indica, como en la anterior normativa, que se prohíbe la procedencia de ganaderías intensivas. Es cierto que en este caso muchas veces hay problemas porque la oferta de estiércol que procede de granjas ecológicas es muy poco o no cubre la demanda que existe realmente, ¿vale? Pero existe la posibilidad de utilizar estiércol de explotaciones que no sean intensivas. Y aquí tendremos que definir lo que es una ganadería intensiva. Según la definición que se recoge en la UNE 142.500, ¿vale? Sobre los insumos utilizables en producción ecológica, define que la ganadería intensiva es una producción ganadera en la que se cumplen al menos unas de las siguientes condiciones. Es decir, que los animales se mantienen en ausencia de luz natural o en condiciones de luz controlada artificialmente durante todo el ciclo productivo, o que los animales están permanentemente estabulados sobre pavimentos emparrillados o jaulas, o en cualquier caso no disponen de cama durante el ciclo productivo. Es decir, cuando nosotros utilizamos estiércol, tendremos que justificar bien mediante el albarán que nos proporciona la granja o mediante la factura, que procede de una explotación en la que no es una ganadería intensiva tal y como se define en la norma 1. ¿Vale? Os he recogido aquí lo que indica el anexo, ¿vale? Y simplemente, pues, por resumir los cambios que ha habido en cuanto a los fertilizantes y acondicionadores del suelo, pues, en cuanto al vermicompost y las decisiones de insectos, se han alineado con lo establecido en el reglamento 1069 del 2009. En cuanto al fosfato de roca blanda, fosfato aluminocálcico, escorias básicas, sulfato de calcio, en este caso se adaptan también a lo que recoge el reglamento 2019/1009 sobre fertilizantes, ¿vale? Y a partir del 16 de julio de este año, pues van a incluir también o serán aplicables los límites establecidos en esta normativa sobre el uso de estos fertilizantes. Con lo cual, de forma resumida, los insumos que podemos utilizar en producción ecológica serán las materias activas que se recogen en los anexos, ¿vale? Del reglamento 2021/1165, o esos productos que están certificados como aptos para su uso en producción ecológica de acuerdo a las normas UNE, que sí que es cierto que hace años estos productos están certificados por protocolos privados de diferentes entidades de control. Ahora se está fomentando por parte yo creo que prácticamente por parte de todas las entidades de control, el uso o la certificación de estos insumos de acuerdo a estas normas UNE, ¿vale? Porque entender que el objetivo inicial con el que se crearon estas normas UNE era el de homogeneizar, digamos, los controles que se realizan a estos productos certificados como aptos para su uso en producción ecológica, ¿vale?
Y siempre que utilicemos cualquier insumo en producción ecológica, tener en cuenta que son productos que están autorizados, ¿vale?, para su uso como insumos, que los utilizamos de acuerdo a las condiciones para las que han sido autorizados, es decir, para el cultivo en cuestión, cumpliendo todas las recomendaciones para las que se han autorizado y para los cultivos para los que se han autorizado. En cuanto a la elaboración de vino en ecológico, pues tampoco ha habido grandes cambios respecto a esto. El nuevo reglamento, pues ahora los requisitos para la producción de vino se recogen en el reglamento 848, en su anexo 2, parte 6. Y los aditivos que podemos utilizar o los productos y sustancias que se pueden utilizar en la elaboración de vinos vienen en el anexo 5, parte B del reglamento 2021-1165. En cuanto a las prácticas enológicas, pues prácticamente son las mismas, ¿vale? Destacar en cuanto al concepto de desalcoholización parcial del vino, que se sigue haciendo referencia al reglamento 606 del 2009, pero que este reglamento ha sido derogado por el reglamento 2019/934, con lo cual la desalcoholización parcial del vino, esa terminología cambiaría por corrección del contenido de alcohol, ¿vale?, que es una práctica que sigue prohibida en producción ecológica. Y igualmente, en cuanto a tratamientos térmicos, pues se permiten siempre y cuando la temperatura no sea superior a 75 grados centígrados, ni de acuerdo a lo que establece la normativa de referencia. Y en cuanto a la centrifugación y filtración, se especifica con o sin coadyuvantes de filtración inerte. Destacar aquí que se ha eliminado tanto la perlita como la celulosa como la tierra de diatomeas dentro del anexo de los coadyuvantes permitidos para producción ecológica, ¿vale? En cuanto a estos productos y sustancias autorizadas en la elaboración de vino, pues bueno, simplemente destacar que en lo que hace referencia al argón, pues no se puede utilizar para burbujear, ¿vale? Es decir, simplemente para crear una atmósfera inerte y proteger el producto del aire. Aquí, en cuanto a las pectinas liasas, las celulosas, las hemicelulosas, solo se pueden utilizar con fines de clarificación. El reglamento pone aclaración, pero bueno, quiero aclarar, valga la redundancia, que se refiere a la clarificación, ¿vale? En cuanto a las levaduras de vinificación, dice se utilizarán de origen ecológico si están disponibles, ¿vale? En cuanto al tartrato de potasio neutro, se ha adaptado a la ley del reglamento 934, ¿vale?, sobre su uso. En cuanto al dióxido de silicio, se ha completado, digamos, diciendo como gel o solución coloidal. Y en cuanto a otros productos o sustancias autorizadas, pues con fines de adición tenemos los autolisados de levadura, paredes de celulares de levadura y levadura inactivada. Para la clarificación están las proteínas de patata, extractos de proteínas de levadura y quitosano derivado del Aspergillus niger, siempre y cuando procedan de materia prima ecológica, si está disponible. Es decir, aquí la bodega lo que tiene que asegurarse antes de utilizar estos productos es que no existe oferta ecológica de estos productos o de estas sustancias, ¿vale? Es decir, tienen que justificar que han hecho una investigación o una consulta en el mercado y que no es posible hacerse con estos productos de origen ecológico para poder justificar que los usen de origen no ecológico, ¿vale?
Y luego, con fines de elaboración, tenemos las manoproteínas de levaduras y el quitosano derivado de las perfilas, ¿vale? Como hemos dicho. En cuanto a la terminología, el etiquetado de los productos ecológicos, pues ya en este nuevo reglamento se recogen las menciones sobre los términos ecológico, biológico y orgánico, ¿vale? Únicamente se pueden utilizar para aquellos productos que se han certificado en producción ecológica. Y en cuanto a la identificación de los productos ecológicos, pues igual que antes, utilizando el logotipo europeo, que tendrá que ir acompañado del código de la entidad de control y la mención del lugar de obtención de las materias agrarias o las materias que conforman ese producto. La novedad en este caso es que, aparte de poner agricultura UE, agricultura no UE, podemos, aparte de poder sustituirlo por el nombre del Estado miembro, se puede incluir además el nombre de la región de origen. Es decir, podríamos indicar junto con el logotipo europeo Agricultura España-Castilla y León, ¿vale? Siempre y cuando esté en el mismo campo visual que el logotipo. Y otra novedad pues ha sido este nuevo reglamento que se va a, perdón, el nuevo certificado, que hay un nuevo formato, ¿vale? Con una parte de elementos obligatorios y una parte de elementos opcionales. Estos elementos opcionales, de momento, la idea es a nivel nacional acordarlos para que en todas las comunidades trabajemos con estos mismos elementos opcionales, ¿vale? Y el objetivo de la Comisión Europea es que haya una misma estructura de certificado para todos. A partir del 2023, los certificados solamente se van a poder emitir a través de la aplicación informática TRACES de la Comisión Europea, con lo cual todos los certificados van a tener la misma estructura y el mismo aspecto, por decirlo de otra forma, ¿vale? Y hasta aquí lo que os tenía que contar, que me he pasado un poco del tiempo, ¿vale? Voy a dar paso ahora a Jesús Lázaro de Adrada Ecológica, en Adrada de Aza, Burgos, que es un operador ecológico que se dedica tanto a la producción de viñedo como a la elaboración de vino ecológico y lleva certificado desde 1995, desde el 95 lleva trabajando como operador ecológico. Jesús, te quita un poco de tiempo, pero vamos, si quieres extenderte un poco más, puedes hacerlo, ¿vale? Vale, gracias. Cuéntanos un poco tu experiencia, por qué empezaste a trabajar en ecológico, cuáles han sido los beneficios y cómo afrontas la nueva normativa de producción ecológica. Bueno, buenos días, gracias Manuel. En principio, el por qué empiezo en agricultura ecológica sería muy simple, pues porque me lo pedía el cuerpo de alguna manera, ¿no? Yo quería trabajar de esa forma y creía que era de las pocas formas en las que se debe de trabajar la tierra, porque la poca experiencia que tuve en agricultura convencional ya me empezaba, no en el cultivo del viñedo, sino otro tipo de cultivos, me empezaba a enseñar los problemas que se pueden tener utilizando la agricultura química, ¿no? Yo tenía cultivos de invernaderos y cada año había plagas más resistentes. Empecé a ver mosca blanca que nunca se había visto y en cuanto empezamos a hacer la agricultura ecológica, la mosca desapareció, por ejemplo. Es por poner un ejemplo, ¿no? La mosca blanca desapareció. O sea, la verdad que lo de los invernaderos nos vino muy bien para aprender a ver esa evolución de la agricultura tradicional que se podía haber hecho en aquella finca hasta entonces a empezar a hacer, no muy agresiva, pero sí una agricultura pues con 3 tratamientos de fungicidas en cultivo, más otros 2 tratamientos de insecticidas para ver cómo iban aumentando los problemas y para dar el salto a la agricultura ecológica y ver cómo esos problemas en 2 o 3 años van totalmente desapareciendo.
Ese sería un poco el resumen de las dos primeras preguntas que me has hecho. Y luego el cómo veo la nueva normativa, pues bueno, yo creo que la nueva normativa se va ajustando un poco a las nuevas necesidades y se va basando también un poco en las experiencias que hay ya sobre el terreno, ¿no? Y quizás en muchos casos sí que es verdad que va adelante, hay gente que va adelante de lo que son las normativas, ¿no? En cuanto a intentar ir más allá. Sobre todo me estoy refiriendo al tema del manejo del suelo. A mí la clave de evitarnos muchísimos problemas, muchísimas enfermedades, muchísimas carencias, de dar, sobre todo en el mundo del vino, personalidad al producto, de que de verdad podamos hacer un vino de terruño, es el manejo del suelo. El manejo del suelo, manejar bien un suelo, nos va a facilitar muchísimo las cosas. Muchísimo las cosas, ¿no? Además va a ser como una inversión muy a largo plazo. Vamos a ver los resultados en breve, pero vamos a ir cada vez mejorando. Entonces, yo sobre cómo tratar el suelo y sobre todo un poco el tema de, casi ya viene obligatoriamente el tema de introducir coberturas permanentes o no permanentes, ¿no? Poder de quita y pon, digamos, y el meter leguminosas y demás. Antes vamos a ver por qué tenemos que labrar, por qué labramos y por qué hay que labrar. ¿Qué necesidad tenemos de hacer las cosas en cada momento? ¿Cuáles son los momentos en los que hay que labrar? Y por qué y para qué, ¿no? Bien, el suelo es un organismo vivo, el suelo está lleno de microorganismos. Los microorganismos los podemos notar de muchas maneras. En la Tierra no hace falta un microscopio. Una de las maneras más fáciles y que más nos van a indicar la cantidad que tenemos, incluso la calidad, aunque no sepamos cuáles son, pero sí la diferenciación de unos y otros, es el olor. O sea, es el oler la tierra, ¿no? Aparte, lógicamente, la estructura de la tierra, cuando vemos la estructura de la tierra, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta, hay un estudio muy bueno que se ha hecho en una universidad de Barcelona y la ponente, a mí es una cosa que se me quedó clavada, decía, los microorganismos son como las luces de Navidad. A veces se apagan unos y a veces se encienden otros. Y esos que han estado encendidos, llega un momento en el que se apagan. Nosotros cogemos ahora en primavera, vamos a una pradera, agarramos un cepellón de tierra y esa tierra se va a ir soltando, vamos a ver gránulos, vamos a ver cómo la finca, el suelo, perdón, está granulado, se va soltando. Si lo ponemos sobre un papel, vamos a ir viendo cómo cae la tierra fina en formas de bolitas, cómo se queda pegado a las raíces, cómo las raíces gracias a esos microorganismos tienen pequeñas ramificaciones como pequeñas vías secundarias, pequeñas carreteras secundarias, ¿no? Esto es muy importante, el bien que hacen ciertas bacterias a la planta en cuanto a que se asocian a ella para conseguir ella azúcares, esas bacterias, y ellas a la vez nos están dando mayor extensión del sistema radicular a la planta para que nuestra planta tenga más capacidad de absorción tanto de agua como de nutrientes. Eso lo podemos, esa es la ventaja de trabajar sin agroquímicos. Con agroquímicos eso es inviable, eso es inviable. A mí me hace mucha gracia ahora que se pone de moda como vamos a echar microorganismos al suelo, pero es que no tiene mucho sentido. Es que es un trabajo tan de precisión, es un trabajo que lo hace la naturaleza tan sola que sería tirar y malgastar el dinero. Pero bien, a lo que voy, si nosotros cogemos volviendo al tema, cogemos ese cepellón de tierra que ahora lo tenemos tan vivo y que nos da esa sensación de que todo está muy vivo, muy bien, que todo mulle, huele muy bien. Si nosotros esperamos a verano y cogemos en el mismo sitio, cogemos ese cepellón ya de hierba seca, lo que nos van a salir son como cristales. O sea, la tierra se ha contraído, la vida ha desaparecido, no desaparecido, pero sí se ha inactivado, está en hibernación, digamos, aunque parece una contradicción, ¿no? Es el verano es el mes donde menos vida, vamos, el mes, la estación donde menos vida biológica tenemos en el suelo. Entonces, esa parte de que veíamos tan viva antes, tan agradable, ahora lo que vemos son pequeños terroncillos, pequeños grupos de cristales de tierra que se nos han cristalizado y demás. Con lo cual es microorganismos que en un momento se activaron, en otro momento se desactivaron. Entonces,
Claro, ¿cuáles son los momentos en los que tenemos que labrar? Si es que hay que labrar, ¿no? Esa sería la pregunta. Los momentos en los que tenemos que labrar es en los momentos en los que tenemos unos microorganismos salivadores, que tenemos microorganismos que lo que nos van a hacer es hacernos pequeñas agrupaciones de tierra, pequeñas formaciones en las que va a conseguir que tengamos una estructura de suelo mucho más porosa, mucho más capaz de retener agua, mucho más capaz debido a los complejos húmicos de alimentar a la planta, de transformar esa materia orgánica que tenemos en superficie, de transformarla en quelatos asimilables por la planta, ¿no? Entonces, eso están en un momento, y es ahora, es en primavera, es ahora. Pero claro, para eso tenemos que tener algo verde. Tenemos que tener algo verde para tener una gran cantidad, si no también tenemos, pero en muy poquita cantidad. Digamos que va viviendo de las rentas de hace tiempo, de lo que fue, ¿no? Va viviendo de lo que fue. Cuando nosotros tenemos hierbas, cuando nosotros tenemos cultivos, vamos a poner unas bezas, unas leguminosas, unas almortas, lo que se dé en cada zona. Cuando tenemos unas gramíneas que hemos puesto, nosotros tenemos un momento de esas plantas, hay un momento de esas plantas como toda la planta, como todo el ser del reino vegetal, a no ser que se reproduzcan por esporas, que va a echarnos una flor. Va a echarnos una flor. En el momento que tenemos esa floración, digamos que también tenemos una pequeña floración abajo, en el suelo, en los microorganismos. Lo que tenemos en ese momento son microorganismos muy agradecidos, microorganismos que son salivadores, que lo tenemos, que lo que nos van a hacer es buscar la tierra que nosotros queremos. Entonces, ese es el momento, ese sería, porque vamos a ver, sería el momento de labrar, en el momento que tenemos flores en el campo. Labrar antes, pues es una verdadera aberración. Labrar antes es una verdadera aberración. Labrar después de vendimias es una verdadera aberración. Estamos fastidiando toda esa cobertura incipiente que estaban haciendo espontáneamente desde la última vez que labramos. Entonces sería labrar ahora, labrar en mayo, labrar en junio. Podemos labrar 3 veces, una ahora, otra en mayo, otra en junio. ¿Por qué en junio? Porque en junio, digamos que ya terminamos la época de lluvias, entonces dejamos la tierra cerrada, ¿no? Dejamos la tierra, porque en viñedo hay un problema que es, sobre todo si no teniendo regadío, no teniendo riego, que es la competencia hídrica de esas plantas, ¿no? De esas plantas con la viña. Entonces sería ese el momento de labrar, es como se ha hecho tradicionalmente. Si vamos al refranero, que el refranero es esa enciclopedia, cuando la gente no sabía leer, pues había que decir las cosas en un pareado para que la gente se quedase con ello, que rimase y que fuese muy concreto. Y el refranero decía, árame en marzo, perdón, pódame en marzo, árame en abril y échame a dormir. Y luego decía otro segundo refrán, el que no vina, no empina, el que no ara esa segunda vez no consigue no consigue gran cosecha, no empina se refería a no beber del porrón, ¿no? O de la bota. Entonces eran un poco, nos estaban acotando la zona. Otro refrán decía, quien tenga brazos que pode y cabe en marzo, ¿no? Por el tema de que depende de las zonas y depende de los años. Este año viene retrasado la floración de casi todo, ¿no? Viene retrasado, pues entonces estaríamos en el momento, ¿no? Estaríamos en el momento de conseguir ese objetivo. Pero ya digo, tendríamos que tener la vida en el suelo, tendríamos que tener esa parte vegetal, ¿no? Otro refrán para el cultivo del cereal, cuando se hacían los barbechos, que a fin de cuentas la fertilidad es la misma, decía, alza en marzo, vina por San Juan si quieres coger pan. O sea, alzar en marzo, arar la primera vez, vinar es arar la segunda vez, de 2, ¿no? Vinarar sería arar la segunda vez en San Juan, ¿no? Era un poco lo que esta gente, nuestros antiguos, no habían hecho estudios del biota del suelo, no habían hecho estudios de los microorganismos del suelo, que ahora afortunadamente se está avanzando muchísimo, pero llegan a la misma conclusión, que ellos lo vieron por los problemas que podía generar hacerlo de otra manera. Lógicamente, en otras épocas se labraron de otras maneras, dependiendo lógicamente, de las zonas, de la pluviometría que se tenga y demás, ¿no? Se labraba de unas maneras o de otras maneras, entonces... si nuestra viña, lógicamente, nuestro suelo está vago, no es capaz de generar cobertura por el suelo, pues tendremos que ayudar y tendremos que sembrar, ¿no? Y tendremos que sembrar y tendremos que ayudarle de esa manera. Bien, hemos llegado a un momento crítico en la agricultura en el que hemos tenido gran cantidad de recursos fósiles. Me estoy refiriendo al gasóleo que nos llega, ¿no? Que viene de los recursos fósiles. Abonos químicos, que también es del petróleo, que también. Entonces, eso lo que ha hecho ha sido, en cierta manera, una agonía de éxito, ¿no? Las tierras están exhaustas del exceso de laboreo.
exceso de laborea, 8 tratamientos de 8 pases de cultivador, ¿no? Pueden darse en alguna viña. Eso, labrar después de vendimia para quitar la rodera del tractor, manda huevos, ¿eh? Para quitar la rodera del tractor, dice, bueno, déjala que la quite el hielo, si la tierra se te va a esponjar y se te va a quitar, ¿no? Labrar en febrero, porque he terminado las labores ya, pues vale, pero esto no es pintar una casa, que dices, bueno, pinto y cuanto antes lo pinte mejor, ¿no? Esto tiene sus estaciones, ¿no? Esto tiene sus estaciones. En una estación hay que hacer una cosa, igual que tenemos muy claro cuál es el momento de la vendimia, tenemos que tener muy claro cuál es el momento del resto de los trabajos, ¿no? Si no vamos a tener serios problemas. Entonces, las tierras, como digo, ese exceso de laboreo es tan perjudicial como pueden ser los herbicidas. Es tan perjudicial como pueden ser los herbicidas. Donde más se nota es en las tierras calizas, porque son las tierras que peor están, digamos, después de la filosera, peor se está adaptando la viña. Tenemos que andar ya con patrones más delicaditos, en los que estén hibridados con vitis vinífera, ¿no? Entonces, ese sentimiento que tiene la viña de estar en peores condiciones es donde más lo va a sufrir. Y las tierras calizas no lo manifiestan con la clorosis férrica, pero la clorosis férrica es la punta del iceberg. Tú puedes tener clorosis de otro tipo y no lo estás viendo. Al final, ¿dónde se va a visualizar todos esos problemas? En el vino. Se van a visualizar porque van a ser vinos carentes de personalidad que le tiene que dar esas tierras, ¿no? Carente de personalidad. Bien, pero os decía antes que incluso las técnicas de los agricultores ecológicos pueden ir por delante de las administraciones intentando regular de alguna manera, pero yo quiero ir más lejos aquí. Yo quiero decir, ¿y por qué tenemos que labrar? O sea, ¿por qué es el objetivo de labrar? ¿Podemos tener una viña sin labrar? Yo personalmente estoy en esas, ¿no? Estoy en esas. Bien, ¿qué conseguimos cuando labramos? O sea, nosotros llegamos a una finca en la que no se ha cultivado en los últimos 50 años, por ejemplo, y si labramos esa finca, pues lo que vamos a conseguir es oxidar toda esa materia orgánica que se ha estado generando, sobre todo esa ganadería, se ha estado generando y requetegenerando. Y aquí es muy importante cuando he dicho la ganadería. O sea, una hierba, una pradera en la que nace una hierba y esa hierba no es comida, eso es carbono. Es carbono que se queda ahí por años, es incapaz de incorporarse a la tierra. Tarda muchísimo en incorporarse a la tierra. Va a necesitar, primero está liberando CO2 a la atmósfera y segundo, va a necesitar nitrógeno de nuestro suelo para poder hacer esa incorporación. O sea, nos va a estar robando. Una vez que se lignifican las gramíneas, se lignifican las leguminosas son más fáciles de descomponer, pero las gramíneas, una vez que se lignifican, es muy difícil de descomponer. No en verde es una maravilla, en verde es casi todo agua, enseguida se descomponen, pero una vez que ya tenemos el tallo duro, una vez que ha llegado a la espiga o al fruto o al grano, ya es muy difícil de descomponer. Antiguamente esto estaba solucionado de una sencilla manera, en las estepas, estaba pues con la ganadería se come todo eso y me lo incorpora automáticamente en asimilable por el suelo, que es en las deyecciones que va proyectando el animal según va comiendo, ¿no? Ese era el equilibrio perfecto y me deja la tierra limpia, digamos, limpia de esa materia seca para que a la primavera o en el otoño, incluso con la otoñada, ya tenemos 3 otoños que han sido muy buenos, en los que hemos tenido lluvias otoñales y eso es como otra segunda primavera, o sea, tenemos una aceleración en nuestros suelos, hemos tenido el doble de ración de alimento para nuestros suelos debido a esas lluvias otoñales, ¿no? Entonces, eso me permite que vuelva a brotar de nuevo y así continuamente ese ciclo. Y si nosotros labramos esa tierra después de 50 años que no se ha labrado, al oxidar toda esa materia orgánica, estamos poniendo a nuestras plantas que vayamos a cultivar ahí una cantidad de materia orgánica tremenda, tremenda. Lo estamos poniendo a disposición de esas plantas. Pero claro, como nosotros hemos visto ese resultado tan positivo, pues decimos, pues labrar, esto es buenísimo. Entonces todos los años vamos a utilizar ese mismo apero. Encima hemos utilizado un apero que me ha tenido que voltear para tapar esa pradera, ¿no? Y la gente sigue labrando y labrando y labrando así. Y poco a poco vamos perdiendo esa capacidad de alimentarse de la tierra, estamos sobreoxidando la materia orgánica y la estamos perdiendo. Entonces, eso llega a una muerte inexorable de la tierra y decís, bueno, pues no ha pasado, sí ha pasado. Lo que pasa es que la tierra está chutada. La tierra está chutada, la tenemos dopada, la tenemos en la UBI a base de abonos minerales.
abonos minerales que están llegando ya, quizás en el cultivo de la viña no, debido a que su rentabilidad, por lo menos en la zona que estoy yo, es más alto, entonces la gente no remienda en viejo, ¿no? Bueno, si echaba 2.000 kilos a la remolacha y no cogía nada, o mi balance anual era de, yo qué sé, 1.000 euros hectárea, joder, en el viñedo que tengo un balance anual favorable de 5.000 euros hectárea, no voy a escatimar en echarle 400, 500 kilos de abono químico, ¿no? Entonces ese es un problema que se ha estado viendo en los cultivos, ¿no? La gente ha estado echando abonos químicos y eso nos está tapando el problema. ¿Cómo hemos visto los resultados? ¿Cómo la tierra nos expresaba que no íbamos bien por ahí? La tierra nos expresaba que no íbamos bien por ahí con el nacimiento de las adventicias, lo que llamamos malas hierbas. En el momento que la tierra tiene un problema, la tierra nos está avisando, diciéndonos las hierbas que son... Las hierbas que están saliendo, las carencias que puede tener esa tierra. Sobre todo, o sea, en un metro cuadrado de suelo tenemos entre 300 y 600 variedades de hierbas distintas. Y nos van a ir saliendo las hierbas que la tierra necesita. ¿Para qué? Para equilibrarse. Y la tierra necesita para equilibrarse. ¿Y nosotros qué hacemos como agricultores? No las dejamos que se equilibren. O sea, estamos continuamente destruyendo esa bendición que nos llega de esa manera, ¿no? Entonces, si entendemos que la tierra... mira, este ejemplo, el ejemplo que os ponía de la oxidación, lo vamos a entender muy bien, que estamos entre gente relacionada en el mundo del vino. Nosotros abrimos una botella de un vino que lleva mucho tiempo sin recibir oxígeno, sin labrarse, ¿no? 50 años, y ese vino posiblemente lo encontremos reducido. Igual de 50 años ya está oxidado porque tienes un microoxigenación a través del corcho. Pero vamos a decir, a todos nos ha pasado, ¿no? Un vino reducido. ¿Qué hacemos cuando tenemos un vino reducido? ¿Para qué están los decantadores? ¿No? El decantador o el mover la copa sería igual al arado. Estamos aireando. ¿Cuánto le aireamos un vino? ¿Un minuto? ¿30 segundos? ¿2 minutos? 5 minutos. Observamos una ventaja, pero a nadie se nos ocurre estar 10 años, o un año, o un mes, o un día entero oxidando el vino, ¿no? ¿Qué conseguiríamos si pues, le matamos el vino? Pues lo estamos haciendo lo mismito con la tierra. Es el mismo resultado el que estamos consiguiendo con la tierra. Lo que pasa que, ya digo, no lo vemos, lo vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar a ver ahora cómo caen las producciones. Esto es que es así como caen las producciones, que antes de la guerra de Ucrania ya estaban altos los abonos químicos. O sea, no nos engañemos, ya estaban altos los abonos químicos. Es un problema de carencia, empiezan a faltar materias primas, empiezan a faltar. Entonces nos tendremos que... Otro día había un artículo, incluso la globalización ha muerto, ¿no? Había un artículo en El País, en un periódico que no creo que sea nada sospechoso de ir contra sistema o contra corriente, ¿no? Entonces, quiero decir que es el momento, ahora es el momento de la agricultura ecológica. Es el momento de demostrarnos a nosotros mismos que, bueno, que tendremos que mirar técnicas del pasado, pero con la tecnología que tenemos y con los conocimientos que hemos podido adquirir y con conferencias como esta que somos capaces de intercambiar comunicación, ¿no? Entonces, ¿vale? ¿Y si no labramos nunca? ¿Qué problema podemos tener en una viña si no labramos nunca? Claro, si no labramos, ¿qué hacemos? Lógicamente tenemos un problema, que es la helada, ¿no? La helada impide que, o sea, la hierba impide que salga el calor del suelo, con lo cual sabemos que una tierra sin labrar, vamos a tener más problemas de helada. Bueno, es lo que os decía, de abril, mayo y junio vamos a tener que hacerlo con desbrozadora. O sea, eliminamos el arado y cogemos la desbrozadora. Y la desbrozamos en abril, mayo y junio. Intentamos tener una praderita ahí formada, ¿no? Al final, yo la experiencia que tengo, que en 3, 4 años, al final en el suelo lo que hay es una cantidad, por ejemplo, trébol enano, todo tipo de tréboles, leguminosas, ¿no? Mielgas, cantidad de hierbas que son leguminosas, las perennes, se te van a quedar leguminosas. Son las caducas las que se te quedan gramíneas, otro tipo de hierbas. Al final, una tierra equilibrada tiene que tener 3 tipos de hierbas, sobre todo. Tiene que tener leguminosas, tiene que tener gramíneas y tiene que tener plantas de raíz profunda. Esas plantas que vistas desde arriba, cuando miramos desde el suelo a vista de pájaro, miramos desde nuestra altura, perdón, a vista de pájaro, lo que estamos viendo en ellas es que sus hojas ahora están dispuestas como las horas del reloj. Tenemos varias hojas puestas como, no quiero decir que tengan que tener 12, ¿no? 12 hojas, pero sí están puestas en esa manera. Esas hierbas, el diente de león, las achicorias, todas esas hierbas que son
desagradables de ver en verano si no las desbrozamos, pero esas hierbas, ya digo, las podemos desbrozar tranquilamente. Con desbrozar en junio ya nos quedamos garantizados, a no ser que sea una zona muy fértil y demás, y con bastante agua, que ya no van a crecer ninguna hierba. Se va a quedar una pradera seca, porque en el momento que seguemos, una vez que la planta ya entalla, mientras no ha entallado la planta, nosotros podemos desbrozar y vuelve a brotar. Desbroza y vuelve a brotar, ¿no? Pero sin embargo, una vez que ya entalla, ya la planta no tiene esa capacidad de ahijado. Podría ir, pero bueno, y pues si lo tuviera, ya digo, desbrozamos otra vez en mayo, y si lo tuviera, desbrozamos otra vez en junio. Esos serían los momentos en los que tendríamos que trabajar. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues primero un ahorro económico tremendo. Y segundo, ya digo que yo estoy en esta lucha ahora y lo estoy estudiando. O sea, no sé si hasta qué punto, porque yo era partidario de decir, bueno, voy a labrar lo que os he dicho antes, siguiendo el refranero que es lo mismo que dicen los primeros edafólogos franceses, lo que dice Bourguignon, lo que dice Serodi, lo que dice Erodi, ¿no? Todos estos labran estos momentos porque es el momento adecuado de labrar. Pero me daba cuenta que aún con eso, no en el cultivo de la viña, sino en el cultivo de cereales, tenía problemas de invasión de un tipo de hierba que me estaba indicando que mi tierra estaba mala, de que mi tierra tenía un problema de exposición a la radiación solar, y por eso en verano intentaba protegerse, ¿no? Entonces, en cuanto empezamos a trabajar de esa manera, también en el cereal, cereales cosechadora, ganadería extensiva, en mucho momento, mucha carga ganadera en poco espacio de tiempo, para que lo dejen todo comido y limpio, y vuelta a otro sitio. Entonces nos hemos evitado todos esos problemas. Y sembradora detrás, o sea, siembra directa. Se puede hacer en todas las tierras. Hay tierras que por su vocación, tienen digamos, un sistema inmunológico tan potente que les hace una mala pasada. Es como las enfermedades inmunológicas, autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes de las personas, ¿no? Digamos que tienen un sistema inmunológico tan fuerte que tienden a cerrarse tan rápidamente de vegetación que pueden acabar cerrándonos la tierra, ¿no? Hay veces que yo de momento en viña no lo he visto, hay que labrar. Quizás también tenemos que alejarnos de esos paradigmas de la producción que teníamos, ¿no? Claro, aquí el buen viticultor es el que coge 15.000 kilos de uva. Y vendo 7.000 con la tarjeta, ya me busco tarjetas para otros 7.000. Y luego encima, si le pillan en un aforo, pues no, es que qué malos son los del consejo, que fíjate, no estás, por favor. O sea, es viable que una vaca de 40 litros de leche o 50 litros de leche, ¿a qué precio nos lo está dando? Es viable que una finca, ¿a qué precio nos lo está dando? Ya digo, hemos tenido unas herramientas, ha habido unas herramientas que ya van a desaparecer, o por imposición, porque la administración ya está regulando también, o por imposición propia del mercado, por imposición propia del mercado. Vamos a ver, ya digo, qué está pasando últimamente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a utilizar otras herramientas. Y esas herramientas pasan por manejar de esta manera la tierra, la utilización de estiércoles. Encima no pasa nada. O sea, es que a veces que pensamos, o sea, los estiércoles tienen que tener su función aeróbica, tienen que ir descomponiéndose poco a poco. Ellos irán incorporando en la tierra. Ellos, si los metemos bajo tierra, como se hace con los rejones, no tienen esa capacidad no tienen esa maduración. Les vamos a privar de esos microorganismos que tienen del oxígeno. Claro, me podéis decir, vale, pero antiguamente las viñas las abonaban, hacían un agujero muy grande y metían hasta un cunacho un capacho, vamos, en mi pueblo se dice cunacho, un capacho, 30 kilos por cepa de estiércol, claro. Eso se hacía, 30 kilos, que sería lo más parecido a lo que hace el rejón ahora, ¿no? Meterlo con un rejón en la tierra. Lo que estamos haciendo en esos casos es meter a estiércoles muy descompuestos, que es como lo hacían antiguamente, y los metían al lado de la cepa, y lo que estaban haciendo era ponerle al lado de la cepa una esponja. Yo he hecho el experimento después de 20 años a hacer eso, y ahí está el estiércol. El estiércol está en cantidad que no tiene capacidad de descomponerse, porque la tierra, sobre todo lo hice en tierra muy mala, la tierra no tiene esa vida suficiente, no llega a todas las partes del estiércol. Entonces, ¿para qué lo hacían? ¿Para qué se hace? Eso se hace para que ese estiércol me sirva de esponja, me coja el agua del invierno, de la lluvia de la primavera, y me lo vaya soltando poco a poco durante el verano. Para eso, ya digo, tiene que estar muy descompuesto, porque si no podríamos tener problemas pues de pérdida de fertilidad del suelo, porque nos va a robar el nitrógeno y el oxígeno de la tierra para intentar descomponerse, ¿no? Y sería imposible, o sea, y me va a generar gases tóxicos, como amoníaco,
y otro tipo de gases que me van a estar fastidiando la tierra. Bueno, esto ya para hablar muchísimo, pero lógicamente es el tiempo el que hay y a vuestra disposición. Vale, Jesús, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a ir contestando las preguntas. Quédate, Jesús, por si hay Sí, alguna que puedas contestar o que vaya dirigida a ti. Y bueno, deciros a todos que os pasarán una encuesta, os saltará una encuesta para que realicéis, ¿vale? La primera pregunta de Beatriz Avecilla nos dice: si un viñedo no necesita cubierta vegetal por ser secano o por evitar pérdida de vigor, ¿es obligatorio incluir cubiertas vegetales para el mantenimiento del nitrógeno? Y si es sí, ¿cuál sería el periodo aplicable? A ver, realmente el reglamento nos habla de mantener e incrementar la fertilidad y actividad biológica del suelo. Nos dice que el utilizar cultivos de leguminosas es obligatorio, pero en la rotación de los cultivos anuales. Y en el caso de cultivos perennes, como es el viñedo, pues no habla de que sea obligatorio, pero se entiende que es una de las medidas, digamos, preventivas que deberíamos de utilizar para conseguir este fin, ¿vale? Entonces, ¿es obligatorio el uso de cubiertas? Realmente no es obligatorio como tal, no es estrictamente obligatorio, ¿vale? yo Manuel, ahí el momento, Mm. sembrarlo en septiembre, antes de vendimias, en secano, por muy secano que sea, sembrarlo en septiembre, con las primeras lluvias del otoño te van a hacer muy bien, y quitarlo ahora. No vas a tener ningún problema de competencia. Quitarlo ahora, antes de la brotación de la viña. Va de maravilla. Vale, gracias. En cuanto a fertilización orgánica, nos dice Miriam, ¿podremos decir que se puede utilizar cualquier fertilizante proveniente de ganados que salen a pastos, aunque esta ganadería no sea ecológica? Efectivamente, si nos acogemos a la definición que os he dicho en cuanto a ganadería intensiva, cualquier estiércol que provenga de animales que no están manejados en ecológico y que sean animales que salen a pastar, estaría permitida su uso en producción ecológica. Daros cuenta que es importante de cara a la entidad de control que podamos demostrar o evidenciar el origen o la procedencia de ese estiércol, ¿vale? Mediante ya sea el albarán o la factura que nos emite el ganadero. Juan Carlos, si los operadores disponen de stock de etiquetas no usadas en envases aún, estas no se podrán ya utilizar, solo si los productos están previamente envasados antes del 31 del 12 del 21, sí se podrán comercializar. ¿Es correcto? A ver, a lo que hace referencia el reglamento no es, digamos, a las etiquetas como tal, es decir, tu producto que haya sido elaborado de acuerdo al antiguo reglamento, el vino que hayas elaborado de acuerdo o en base al reglamento antiguo, podrás, si tienes todavía en stock, podrás seguir comercializando hasta que termines las existencias, ¿vale? En cuanto a, me hablas, stock de etiquetas, la etiqueta puede ser la misma, no hay problema, ¿vale? Es decir, a lo que hace referencia el reglamento es al producto elaborado de acuerdo a la normativa anterior, ¿vale? Que vamos a poder comercializarlo hasta que terminemos las existencias. Pedro nos pregunta, en cuanto a la filtración, ¿quiere decir que la perlita, celulosa y diatomea no se consideran inertes y que por tanto no están permitidas en ecológico? No es que no estén permitidas, simplemente se han sacado del anexo, ¿vale?
porque con la normativa horizontal se habla de fertilización, perdón, se habla de filtración, ¿vale? Sin materias inertes, ¿vale? Pero en este caso, siempre y cuando no sean un riesgo de contaminación del producto, sí que podrían utilizarse. De todas formas, esta pregunta me la voy a apuntar porque quiero asegurarlo del todo, ¿vale? Aida, los productos enológicos entonces deben de ser ecológicos. Todo lo que utilicemos en producción ecológica, bien, es decir, todos los insumos, sustancias, productos, etcétera, que utilicemos en los productos que estamos elaborando de acuerdo al reglamento de producción ecológica, tienen que ser de producción ecológica o estar permitidos por el reglamento, ¿vale? O que se recojan en los anexos. Es decir, como os he dicho antes, en el caso de levaduras o ciertas proteínas, si no podemos encontrar, y además lo marcan así el reglamento, siempre y cuando haya disponibilidad en ecológico, tendremos que utilizar la variante ecológica. Si podemos demostrar que esos productos no los encontramos en su variante ecológica, siempre y cuando podamos justificar que hemos hecho una investigación o un sondeo de mercado y no hay, ¿vale? Podríamos utilizarlo, ¿vale? Tal y como se recoge en los anexos. Alfonso, en cuanto a la producción paralela, si un viticultor posee diferentes variedades tintas, como por ejemplo Tempranillo y Petit Verdot, ¿podría tener la variedad Tempranillo en eco y la Petit Verdot en convencional? A ver, el reglamento habla que sean variedades fácilmente distinguibles, ¿vale? En este caso, a ver, yo no soy viticultor, pero no sé si entre el Tempranillo y el Petit Verdot hay mucha diferencia o serían fácilmente distinguibles. Jesús, tú que tienes... Hombre, en la viña sí, otra cosa es en la cata, y ahí también, lógicamente también, pero claro, como lo argumentas, que tienes que llevar un panel de catadores, ¿no? Yo no sé la normativa, yo también lo he pensado cuando lo estabas explicando y lo estabas exponiendo, ¿no? Se supone que es a nivel de cultivo, es A decir... nivel de cultivo, por Sí, supuesto que sí, es sí. fácilmente identificable, claro, por supuesto. Si son fácilmente distinguibles, Sí, no habría totalmente. problema. Quiero decir, ahí el reglamento tampoco es muy concreto. Quiere decir, no define el nivel de distinción, sino que simplemente habla de que sean variedades fácilmente distinguibles. Y entiendo por fácilmente distinguibles que no tengas que ser experto a la hora de discernir entre una variación. Es decir, que yo, si me presento en esa parcela o en esa viña, pudiera distinguirlas, que cualquiera pudiera distinguirlas. Panlope. Según la norma 1 especificada, el estiércol de un cebadero de bovino con zona cubierta y zona al aire libre no se consideraría como proveniente de ganadería intensiva. Pues acogiéndonos a la definición de la norma UNE, para considerar que una ganadería es intensiva se tiene que acoger a cualquiera de esas dos condiciones que os he dicho antes, en cuanto a la ausencia de luz o la ausencia de salida al exterior. Por lo tanto, un estiércol de un cebadero de bovino con zona cubierta y zona al aire libre, entendemos que esos animales no están estabulados las 24 horas, que tienen acceso al exterior, ¿vale? No se especifica que vayan a pastar o que vayan a zonas de pasto, sino que tengan acceso al exterior. Jesús, esta es para ti, de portátil. Estrategia de tratamientos contra oidio en ecológico que utilizas.
Yo generalmente hago 3 tratamientos. Uno en primavera al desborre, que sería de un preparado a base de cola de caballo, Equisetunarbense, que venía ahí, que Equisetunarbense con azufre mojable. Y ese lo he hecho ahí al desborre y luego ya espero, porque generalmente en junio, eso va por zonas, pero yo no tengo ningún problema de oídio hasta que empiezan a cortar los días, que suele ser allá para el 15 o 20 de julio, y ahí hago un tratamiento. Si no tenemos ola de calor, si tenemos ola de calor es el mejor fungicida que hay, o sea, si tenemos temperaturas muy altas, no hay humedad por las noches y demás, y sobre todo la luna llena, que ayuda muchísimo también a los hongos por el tema de la atracción de la humedad de la tierra, digamos que sube un poco hacia la planta, ¿no? No hay nada de magia en eso, solamente si es capaz de mover el mar, ¿cómo no va a ser capaz de mover también la humedad de la tierra, ¿no? Entonces, ahí en esos momentos hago un tratamiento y luego hago otro, pues otros 2, depende de cómo venga el verano. Si viene un verano frío hay que tratar más a lo largo del verano, pero ya digo, intento, soy a veces me quedo, luego digo en vendimias, uy, no haya venido mal otro tratamiento, ¿no? O sea, soy a veces peco de, pero vamos, que tampoco me crea ningún problema, igual ves un poquito mancha en el palo, pero no hay que obsesionarse, hay que controlar muy bien la espora en un principio y es cuando está a punto de saltar y demás, pero nada más, no hago más que esos tratamientos, azufre y cola de caballo. Nos dice Juan M, siempre es un placer aprender y escuchar a Jesús, gracias. Miriam, Jesús, no me queda claro, ¿labrar o desbrozar en marzo, abril y mayo? ¿O te refieres a labrar al principio y en rebrotes desbrozar en junio y dejar la tierra? Vamos a ver, igual es poco tiempo. No, yo decía el desbrozar como alternativa a labrar, ¿no? Simplemente. Entonces, podemos labrar en abril, mayo y junio, o podemos desbrozar en abril, mayo y junio, o podemos hacer una cosa mixta. Yo creo que Miriam es la que ha preguntado de la tierra de secano. Yo lo que haría en su caso sería poner el abono verde pronto, ya digo, en septiembre, y lo desbrozaría ahora porque siempre ya lo dejas seco y lo labras. Porque pues tiene que ir viendo poco a poco que los resultados sean positivos y que no le caiga el vigor de la viña, ¿no? Entonces que lo vaya comprobando poco a poco. Pero de momento que no coincida el cultivo foliar, digamos, de la planta, del abono verde con el cultivo foliar de la viña. Entonces, de esa manera, haciéndolo ahora, no le va a coincidir nunca y no va a tener competencia. Todo lo contrario, vamos a tener más captación de agua. Vale. Permarja. ¿Hay alguna experiencia sobre control de yesca en viticultura ecológica? Yo lo desconozco. Jesús, ¿tú? Bueno, hay alguna cosilla que va saliendo a base de peróxido, de hidrógeno. Sí que hay alguna cosilla que va saliendo. La yesca es el verdadero tendón de Aquiles. Yo con una gente que estaba en Castilla-La Mancha, que hacían ya no labrar nada, eso a todo desbrozar, no tocar me dijeron que se habían reducido mucho las enfermedades de la madera. Bueno, yo estoy ahí todavía, todavía lo tengo que experimentar, ¿no? Todavía lo tengo que experimentar, pero es un problemón. Sí que hay cosas en ecológico, ¿eh? Sí hay cosas. Vale. Alberto Hernández. Manuel, lo del plazo de 5 años para convertirse en eco todo el viñedo es cuando tienes variedades distinguibles, una eco y otra no, o esto también es válido para una sola variedad. A ver, esto es además una de las novedades de la nueva normativa, ¿vale? Antes solamente se hacía referencia a que acogerse a esta excepción con un proyecto de 5 años para transformar toda tu explotación podía ser para variedades distintas, pero ahora con el nuevo reglamento es posible hacerlo también esto para la misma variedad, ¿vale? Es decir, que tú tengas, por ejemplo, 100 hectáreas de tempranillo y vayas pasando gradualmente a lo largo de esos 5 años superficie hasta que completes esas 100 hectáreas, ¿vale? Todo de tempranillo, no habría problema. 008420. ¿Está permitida la clarificación con clara de huevo? Pues sí, entiendo. A ver, entiendo que sí. Ahí me pillas. En el anexo. A ver, voy a echar mano del anexo.
Bueno, esta me la apunto también, ¿vale? Víctor García, buenos días, Jesús. Tras abonar la viña con compost peletizado, ¿recomiendas taparlo con un pase de cultivador o sería mejor dejarlo en superficie para que se descomponga? Bueno, estos tipos de abonos, digamos que sí que hay que enterrarlos un poquito, más que nada para que se disuelvan más fácilmente con la humedad de la tierra. O sea, no sería como un estiércol, pero bueno, si esa función que hace la tierra, si dejamos una cobertura, también lo podemos echar por encima, porque esas pequeñas hierbecillas que hay con el rocío de la mañana también nos va a conseguir el mismo efecto. O sea, pero si tenemos la tierra desnuda, pues lo enterramos un poquito, se va a deshacer mucho más fácilmente. Vale. Está permitida en referencia a la anterior pregunta, la ovoalbúmina, ¿vale? Sí que está permitida. O derivado de materia prima ecológica si está disponible, ¿vale? Eso es lo que dice el reglamento. Juan M. ¿Recomiendas en septiembre aprovechar especies autóctonas propias del terreno o bien sembrar gramíneas y leguminosas para tener una mejor y mayor cobertura verde? En este caso, ¿qué especie recomiendas? ¿Es recomendable el uso de mostaza blanca? Vamos a ver, si nosotros hemos labrado la última vez en junio, y si ha llovido algo en otoño, vamos a ver lo que tenemos ya, vamos a ver esas pequeñas hierbas que van naciendo. Entonces, si vemos que tenemos unas hierbas que están espesitas más o menos, lo dejamos así, no sembramos nada, buena gana de arar, o sea, de gastar dinero, ¿no? Entonces yo, autóctonas, pero las que te nacen. O sea, yo no soy partidario de tener que ir a resembrar, ¿no? Las que te nacen. Que tenemos la tierra vaga, digamos así, pues porque está muy extenuada, no es que sea vaga, es que está muy extenuada y muy machacada, pues igual podemos arrancar con variedades, si algún tipo de mostaza por el tema de que decía yo de la raíz, de echar una raíz, un tipo de mostaza, leguminosa y gramínea sería la ideal. Lo que pasa es que hay muchos cultivos de plantas de ese tipo de raíz que son cultivos de primavera-verano, entonces no nos valen, tiene que ser algo que sea que ahí nos vale la mostaza, sí, o las colzas o cosas de estas, que nos sean de otoño a primavera. Vale. Juan Carlos López creo que nos hace la misma pregunta que antes respecto a la pregunta de las variedades. Indicas en la presentación que sí se pueden tener las menos variedades si se incluyen en el plan de conversión, ¿es cierto? No, sí, es eso. Incluso siendo la misma variedad, se pueden incluir dentro de ese proyecto de conversión en 5 años. Portátil, Jesús, no sé si he entendido mal. ¿Has dicho que una parcela sin labrar es más propensa a las heladas? Sobre todo si la hierba está alta. Si la hierba está alta, no deja salir el calor de la tierra y sí, se hiela muchísimo más. Si tenéis alguna viña al lado de un cereal y como hiele en mayo, el surco de al lado del cereal, el linio de al lado del cereal, casca. Eso está sí, mucho más. Mucho más. Hay que ver a ver qué punto si la hierba ya está deseca y desbrozada. Hay que ver ahí eh, cómo juega. Yo en esas estamos, ya digo. Vamos, al final, por mucha bueno, por tu experiencia que nos estás contando, yo saco como conclusión general el que hay que estar muy pendiente del cultivo, hay que estar muy encima, hay que conocer cómo está nuestro suelo, cómo están nuestras plantas, es decir, hay que cambiar el chip. Sí. Es la agricultura convencional para poder trabajar en ecológico. Hay que dejar de ser tractoristas para ser agricultores. Nos hemos acostumbrado, era muy fácil y al final estamos pagando las consecuencias. O sea, la pérdida de personalidad de los vinos, eso es la final, ¿no? Pero mientras en el camino dejamos muchas cosas. Dejamos desertificación de los suelos, pérdida de fertilidad, es tremendo, es tremendo. Y contaminaciones de acuíferos, contaminaciones de tierras y demás, ¿no? Afortunadamente yo soy una persona positiva, creo que la tierra tiene una capacidad de regeneración tremenda.
Si cambiamos primero nosotros el chip y luego cambiamos la forma de hacer las cosas, en 4 o 5 años no la reconoce ni la madre que la parió. A la tierra, sí, sí de claro. Vale, y bueno, aquí Alberto hace una puntualización en cuanto a la definición de intensivo. Dice que todos los cebadores son intensivos per se, aunque tengan parque, que los tienen todos por el tema de bienestar. Comparto contigo tu opinión, pero la definición que se recoge en la norma UNE es una definición acordada dentro de la mesa de coordinación de la producción ecológica del Ministerio. Entonces, es lo que hay. No, estoy contigo, Alberto. Vale. Y la última, en cuanto a sustancias no permitidas, se puede aclarar que es información corroborada, trazabilidad en documentos contables, vale, y análisis aportados. Es decir, cuando tenemos una sospecha corroborada de que nuestro producto pueda tener una sustancia, es cuando tenemos la evidencia de un análisis inicial. Cuando se hace una muestra, las muestras, cuando tomamos muestras, siempre se toman muestras por triplicado, de tal forma de que todos contamos con que puede haber un margen de error en diferentes laboratorios. Entonces, tomar la muestra por triplicado es un poco enfocado digamos, a evitar o a subsanar ese margen de error que puede haber. Entonces, cuando tenemos un resultado de una primera analítica que ha sido positivo, eso ya es, digamos, una sospecha corroborada. Yo tengo una evidencia objetiva de que en mi cultivo se ha detectado cualquier sustancia, ¿vale? No permitida en ecológico. Si hacemos, haríamos un contradictorio, y si ese contradictorio no nos da positivo, iríamos ya a un dirimente, digamos que sería ya el desempate. Y lo que del dirimente sería, digamos, ya la evidencia definitiva de si finalmente esa sospecha corroborada es realmente un incumplimiento o no. Vamos, no un incumplimiento, perdón, es un positivo o no, ¿vale? Es un positivo definitivo o no, ¿vale? Y pues con esto terminamos. Quedo pendiente de contestar la pregunta esa. Y bueno, nada, esto es todo. Muchas gracias a Jesús por compartir con nosotros Manuel. su experiencia. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y para cualquier duda, cualquier aclaración, sabéis que desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León estamos para atenderos e intentar solucionar todo lo posible, ¿vale? Muchas gracias a todos.